Bueno, revisando en general características, la forma de liquidación de los activos financieros de derivados en términos generales, cómo se liquidan este tipo de contratos. Y bueno, ya hablábamos de la ventaja de comenzar el día de hoy porque vamos a tener mercado abierto, vamos a tener derivados cotizando en tiempo real. Entonces les propongo que abramos la plataforma de Saxo para que podamos interactuar un poquito con el sistema y mirar un poco ya cómo lo vamos a ver funcionando en tiempo real. Profe, qué pena una pregunta antes de comenzar. Y Yo he notado que estas ganancias o esto que hemos estado haciendo, o sea, las ganancias que estas cosas reportan, digamos, hablemos por ejemplo de un mes, suelen ser muy pequeñas. te entiendo. Digamos, digamos en una buena operación a un mes, yo creo que uno le gana por ahí como el, no sé, el 3%, algo así, como 4%, ¿no? Eso es mucho, de hecho. ¿Qué tipo de operaciones? No sé, de pronto, hablemos, por ejemplo, de, como de, no sé, un ETF, o sea, como Sí, invertir en un ETF y después venderlo, como la sí, participación. sí. O sea, digamos, por mucho que uno le saque en un mes, digamos que sea como el 3%. Eso es mucho, creo. Pues es que, a ver, yo te doy una cifra. Uno capitalizando, o sea, haciendo compounding, con el 5.7% duplicas el dinero en un año. Y eso no es normal. Si tú revisas un hedge fund, tal vez los mejores hedge funds en Estados Unidos rentan en promedio por encima del 20 al 25% en el año. Entonces un 3% mensual ya es un nivel muy importante de ganancias. Ok, bueno, Eh, entonces, teniendo en cuenta eso, profe, digamos, eso refuerza más lo que yo pienso. Para uno tener unas ganancias que uno diga, yo puedo vivir como, o puedo sacar una renta de eso, en realidad tiene que tener demasiado dinero para poder invertir en eso. pues vea, para ser realista y no correr riesgos extremos, sería lo ideal, ¿cierto? Yo creo que mal haría uno. Ustedes van a ver mucha gente. Hay gente que dice que uno puede arrancar pues con $500, pero pues esa gente lo que va a hacer es sacarle la plática a usted en un mes y listo. ¿Por qué no? Hoy les voy a mostrar. Digamos, si nosotros nos metemos súper apalancados en una operación, uno puede hacerse con una cuenta de 5 o 10 mil dólares, podría hacerse $1,000 en un día, pero el riesgo que está asumiendo es gigante. Entonces, como los puede hacer en un día, los puede perder también. Entonces, uno generar ganancias así extremas, eh, mantener consistencia en ganancias muy grandes es, pues, técnicamente es imposible. Muy poco probable, ¿cierto? No imposible, pero sí es muy poco probable. Entonces, cuando uno va a revisar cuál es la lógica funcional detrás de este tipo de inversiones, ustedes van a ver, es que por ahí tengo el gráfico, lo busco ahorita, pero hay, digamos, un comparativo de cuánto ganan los inversionistas de, pues, digamos, de largo plazo, los que hacen overnight, los que se guardan operaciones durante varios días y los que hacen operaciones diarias, day trading, entonces comprando y vendiendo todo el día súper apalancados. Eso se mantiene en casi que en nivel cero, ¿cierto? Uno revisa y es media cero, lo que ganan un día lo devuelven el día siguiente. Y no, y para serles muy sinceros, yo por muchos años intenté hacer eso, o sea, disparé en el mercado como un mercenario, tuve años muy buenos y años muy malos. Yo, digamos, mi mejor operación, un día me hice $25,000, del Brexit, el día que votaron el Brexit, hice un corto en Standard Poor's 500 y un largo en oro y me gané $25,000 en una noche. Pero eso fue una cosa excepcional, eso fue una cosa absolutamente excepcional. Pero de ahí para adelante, que uno diga pues que uno va a mantener eso consistentemente, eso es muy difícil. Es muy difícil porque vas a ver que el mercado en el corto plazo tiene mucho ruido. Entonces, tal vez mi perspectiva siempre fue cambiando con el tiempo y hoy en día yo preferiría mil veces pensando en un tema de largo plazo, porque tú no vas a entrar a una operación y te vas a salir, sino que vas a mantenerte en el mercado. Pues es la idea, ¿cierto? Mal haría uno en decir, no, yo entro, gano y me retiro. No,
Eso es como cuando la gente juega ruleta, ¿cierto? Entonces, pues no vas a entrar en la primera ganancia, te vas a retirar, simplemente vas a seguir jugando. En los mercados, si uno lo quiere hacer de una manera profesional, ¿sí? No especulativa, porque puedes tener golpes de suerte especulativos, pero mantener consistencia en el tiempo, en los años, es un tema más de hacerlo profesionalmente, de manejar un tema probabilístico, un tema de buena diversificación. Y si estás logrando un 3% mensual, hombre, pues, ¿qué negocio te lo da? Si miras el 3% mensual, 3 por 12 es 36 nominal, y si lo llevas a efectivo debe ser algo cercano al 50% anual, componiendo. Entonces, pues si uno es capaz de llegar al 3% mensual, bienvenido. Es el 46.85% efectivo anual, el 36 mensual. Eso ¿qué lo renta? Si tú miras, digamos, yo les muestro mucho cuál es la rentabilidad, por ejemplo, de Warren Buffett, que ha estado entre los 5 hombres más ricos del mundo. Anualmente renta el 9% en promedio. Obvio, ha tenido años que ha rentado el 40 o el 50 o el 80, pero en los 40 años de tracking que tiene, en promedio el 9. Obvio, hay unos años que fue pucha, duplica el capital que tiene. Si miran, por ejemplo, Ray Dalio. Ray Dalio es un tipo de una rentabilidad promedio del 8%, también es un billionaire. Yo creo que se ha creado un falso mito en torno al tema de mercados, ¿cierto? Y es como una idea que es que a mí me ha llegado mucha gente en la vida como que, vea, no, yo quiero aprender de esto porque yo no quiero trabajar. Entonces, eso no pasa. Y si pasa es porque tienes un capital enorme, o sea, lo puedes gestionar. Entonces, pues, digamos, mucha gente como con la idea de voy a coger $10,000 y me voy a dedicar a esto y no voy a volver a trabajar, no. No es viable. O sea, yo he visto gente con $30,000, $40,000 intentar hacerlo. Yo pienso es durísimo, porque tomar decisiones de mercado cuando uno no vive de esto es difícil, pero cuando uno vive de esto es muchísimo más difícil. Pero una cosa es yo tomar una decisión de cabeza fría y decir, listo, voy a invertir en esto y si las cosas no van tan bien, igual tengo aguante, o sea, no voy a comer de esto no merco. Pero yo decir todos los meses tengo que ir levantarme con qué pagar las facturas del mercado, no sé, yo no lo haría. Yo no lo haría. Esto me parece que es demasiado volátil, demasiado riesgoso para uno, pues, retirarse de lo que es bueno. Más bien yo pensaría uno tener muy claro en qué es bueno, capitalizarse y a la par ir creciendo en este tipo de inversiones. Pero sobre todo pensando más en el poder multiplicativo del mercado. Porque realmente el tema de asumir un rol activo, de disparar todos los días, ustedes lo van a hacer. Yo les propongo que en estas próximas semanas lo hagan de manera activa, disparen las veces que quieran. Y van a ver que eso es completamente inconsistente. O sea, ustedes pueden llegar a un punto donde por más estrategias que leamos, por más estrategias que busquemos, hay una probabilidad de fallo relativamente alta, sobre todo cuando estamos trabajando con futuros. Y el apalancamiento es elevar a la N el riesgo, ¿cierto? Entonces, eso no es tan sencillo. De nuevo, ustedes van a encontrar, hoy en día hay los falsos profetas, ¿cierto? Hay una cantidad de gente diciendo que no, que se puede rentar el 15% mensual o el 20% mensual. Yo les decía a ustedes, los reto, metan eso en una calculadora. Si ustedes tienen $10,000 y rentan el 15% mensual, a la vuelta de 5 años, ¿cuánta plata tienen? No les cabe en la calculadora. Sí, eso es como entraría uno derechito a la lista de Forbes sin tocar decorado. Eso, pues, si lo están haciendo, que no les creo, se les notaría, ¿cierto? No, digo yo que no estarían vendiendo cursos de trading, sino que estarían, no sé, pues yo por lo menos si trabajara 1 hora al día y en eso me ganara el 15% mensual, creo que no habría hecho un doctorado. Ni creo que estaría dando clases, pues probablemente estaría, no sé, eh, nadando con ballenas. Sí, porque no, realmente el tema es
Además, una cosa es, pensemos en un tema adaptativo, ¿cierto? Esto, digamos, es en parte, gran parte de la teoría de la adaptabilidad o de la evolución del mercado. Si alguien tiene un secreto para generar rentabilidades y ser casi capaz de predecir el mercado digamos, con un nivel de precisión tal que se vuelve determinístico, es decir, si yo siempre soy capaz de ganarle al mercado, siempre consistentemente, pensemos que si hay muchas personas replicando esa misma estrategia, la estrategia deja de funcionar, ¿cierto? Si nosotros, si todos hacemos lo mismo, la estrategia deja de funcionar. Una estrategia funciona cuando logra aislar un comportamiento que es repetitivo, pero que además, si todo el mundo lo está replicando, todo el mundo está tratando de buscar el mismo patrón, y cuando todos buscan el mismo patrón, nadie va a ganar, ¿cierto? Nadie va a ganar en el mercado porque se termina diluyendo la ventaja matemática. Es precisamente la eficiencia del mercado, ¿cierto? El mercado es eficiente en la medida en que ante procesos adicionales es estable, no normal, y se va adaptando, ¿sí? Entonces, digamos, en mi paso por los mercados, me ha tocado ver una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, la gente que llega y dice, bueno, no, yo voy a empezar a investigar, no sé, un efecto calendario. Entonces, voy a empezar a investigar si entrar los lunes es más rentable que comprar los martes o los miércoles y vender qué día, ¿cierto? Una hipótesis muy sencilla, absolutamente no funciona, ¿cierto? Uno, hay veces que el mercado funciona muy bien el lunes, hay veces que funciona muy bien el miércoles, hay veces que funciona muy bien el viernes. Si todo el mundo comprara los lunes y vendiera los viernes, pues entonces los viernes empieza a pasar algo, y es que cada vez se van a ir corriendo un poquito antes de que empiece a salir todo el mundo, hasta que el viernes deja de ser un día funcional para el mercado, ¿sí? Y de pronto le empiezan a pegar tan duro los viernes al mercado que regalan las acciones del viernes. Entonces empiezan otros a compensar y a comprar desde el viernes para irse hasta el otro lado del mercado. Entonces uno se pregunta muchas veces, hay cosas que nosotros asumimos que podrían ser grandes hallazgos del mercado y no lo son. Sí, mucha gente también. Hay un dicho en Wall Street que es in May, take your money and go away, ¿cierto? Es como que en mayo venda y váyase. Y si ustedes revisan, los últimos 3 o 4 mayos han sido excelentes en el mercado. Han funcionado bien. Y de ahí para atrás también, pues yo en los 15 años que he visto mercados, me ha tocado 3 o 4 mayos duros, pero de resto, común y corriendo. Hay otro pensamiento, ¿cierto? Que en diciembre todas las acciones suben porque en diciembre a todos les va bien. No, me ha tocado ver diciembres horrorosos, desastrosos. Entonces, esas lógicas como que, digamos, como un pensamiento de un esquema que uno dice, el mercado yo lo puedo esquematizar y así va a funcionar. No. Nosotros que estamos tan metidos en analítica de datos, ¿cierto? Entonces uno dice, no, yo quiero mirar correlaciones y entonces me voy a basar en arbitraje estadístico, ¿cierto? Entonces yo miro la correlación dinámica entre Apple, Google, Amazon y Netflix y voy a mirar cuál se desacopla, y la que se desacople la voy a comprar. Entonces empieza a revisar uno. Hay momentos donde esas correlaciones son fuertes y hay momentos donde esas correlaciones se diluyen absolutamente y no dicen absolutamente nada. Entonces, sí, cuando uno empieza a revisar qué hay detrás de cada activo tiene una particularidad tremenda, tiene un movimiento muy específico, y, y algo en lo que creo cada vez más es, miren qué están haciendo los profesionales, ¿cierto? Ustedes revisan en qué invierten los grandes estructuradores de inversiones, los que trabajan en bancos, réplicas pasivas, compran ETFs, creo que no les da ni el 3%. El 3% que mencionaste es muy alto. Sí, si tú revisas la expectativa de rendimiento de un ETF de esos, puede ser del 15, del 18% al año. En el año que va bien. Los años malos son bien, se mueve un poquito así, pero para abajo. Entonces, y en eso invierten. O sea, realmente saben que generar alfa, generar rentabilidad excesiva contra el mercado eso es de muy poca gente. Sí, de hecho,
esta discusión la tenía con Pablo hace un tiempo, y es que si una persona de verdad es capaz de generar esa rentabilidad, o sea, si yo soy capaz de rentar el 200 o el 300%, yo no tengo nada que estar haciendo viviendo en Manizales, ¿cierto? Yo debería estar en Wall Street y debería estar haciéndome multimillonario. O sea, tendría que estarme ganando, yo no sé cuántos ceros de ahí para abajo, porque si soy capaz de hacerlo consistentemente y soy capaz de demostrarlo, no tengo nada que estar haciendo acá. O sea, debería estar en la cabeza de un hedge fund que me entreguen unos 5 o 6 billones de dólares, o 10 o 20, y estaría reventándola, pues mejor dicho, a un nivel que nadie llegaría. Entonces, si revisas un ranking, si yo quisiera mirar, por ejemplo, permíteme, te comparto pantalla, uno puede mirar el ranking de los fondos en Estados Unidos. Pues, digamos, Best Hedge Funds in the World, Returns. Mira, por ejemplo, entonces los mejores hedge funds en el mundo, ¿cuáles son los retornos que tienen? Pues, el top 5 de los mejores hedge funds. Obvio, y también hay que mirar una cosa, hay que mirar en el tiempo, los años, cómo ha sido ese rendimiento, porque hay temas que pueden ser de suerte, ¿cierto? Hay temas que tú puedes ver, eh, sí, que tienes un año excepcional. Lo que yo les decía, sí, yo disparé en una operación, una rentabilidad, porque fue por ahí del 80% en una sola operación. Pero soy capaz de hacer el 80% mensual, no, nunca fui capaz de hacerlo. Entonces es un tema que se vuelve un poco un sofisma. Y el tema del dinero en el mercado, yo pienso que también, si ustedes revisan incluso ya un tema más profundo, todo lo que está sucediendo en high frequency trading, ustedes revisan y hay servidores que están a media cuadra de los computadores del Nasdaq, simplemente para mandar una orden 2 milisegundos adelante de lo que uno la está enviando, que se está ganando diferenciales de centavos y está corrigiendo desajustes en el mercado en tiempo real. O sea, ganarle a una máquina de esas es, no, pues técnicamente imposible. Miren, flagship fund, Pure Alpha rose in the first 11 months, even Wall Street was suffering, Bridgewater. Bueno, aquí hablan de Renaissance Technology, Bridgewater, pero espérate que no me dice aquí el ranking de los más consistentes. Pero aquí, Profitable Hedge Funds in the World. Aquí, lo muestren pues. Showed 20% gain return in 2022. Miren, este por ejemplo, el número 15, una ganancia del 20% anual. Sí, este TCI retornó, which makes un 15.1% arriba. Sculpture Capital, un 11% arriba. Este, 0.72 Asset Management, 11.8. Long Pine Capital. Este bajó el 36 cuando. The fund portfolio must include services, industrial, healthcare, was the fund's second largest holding the first quarter, making of 7.15 arriba. Appaloosa Management. Holding Farallon Capital. Miren que los retornos de esto, ahí no hay nada del otro mundo. Porque son retornos anuales, ¿no, profe? Sí, pero miren que es anualizado un 18, un 20%. Ustedes no ven ahí pues que alguien esté sacando los 5 más profero. Bueno, no, pues. Eso fue casi un CDT acá en Colombia. Claro, y la cosa es que cuando estás en Colombia tienes un riesgo de emisor muy grande, ¿cierto? Comparado con otro país, en Estados Unidos, primero, la tasa de referencia que tienes es muy baja. Segundo, la inflación es muy baja. En Colombia estás con una inflación casi del 11%. Sí. Entonces, un CDT en términos reales te va a rentar el 4, el 5, pues no, Sí. mentiras, ya están al 13. Ya estaba viendo tasas en estos días al 13. Entonces, la rentabilidad real va a terminar siendo un 2, un 3%. Y si lo miras en Estados Unidos, probablemente vayas a llegar a cifras
poquito mejores en renta fija, en bonos, o igual, un poquito, de pronto 100 puntos básicos por debajo, 200 puntos básicos por debajo, ¿cierto? Pero en términos generales, si revisas un fondo de inversiones de esto, la rentabilidad objetivo, yo les mostraba a ustedes el librito Pero ahí se me confunde un poco en la teoría, finalmente cuando usted hace una inversión, pues sí, uno dice que la tasa real descontando al IPC, pues descontando correcto, el IPC del país, pero correcto, finalmente usted las inversiones no lo hacen para mercar, pues entre comillas, pues, sino que usted la hace para continuar invirtiendo. Entonces, correcto. ahí qué efecto va a tener el IPC sabiendo que finalmente usted vuelve a reinvertir. No, pero sí Estoy de tienen acuerdo. en el ajuste de la inversión, porque en últimas es pérdida de poder adquisitivo. Entonces, año a año te va a pegar en el monto real. Mira que yo les estaba mostrando a ustedes este librito, y si ustedes revisan aquí, hay, digamos, un gráfico. Dos gráficos les voy a mostrar otra vez. Pero uno es este, digamos que es cuánto fue la rentabilidad de acciones, bonos y tesoros desde el 1899 hasta el 2017. ¿Cierto? Entonces, si invertías $1 hace 117 años, ¿cuánto habría rentado al día de hoy? Entonces, $47,661 en acciones, 293 en bonos y 74 en T-bills, en notas del tesoro. Pero si se ajusta por inflación, es un aumento de 1,654, 10.2 en bonos y 2.6 en T-bills. ¿Cierto? Entonces, ya digamos por el ajuste por inflación. Pero sí, digamos que el incremento real, pues lo terminamos viendo acá. Pero el diferencial, miren que esto sí es muy importante. Miren que de todas formas el diferencial en acciones comparado con bonos y T-bills pues es absoluto. ¿Cierto? Uno ahí dice, pues es que invertir en CDTs es, pues, de pronto uno pensando en tesorería de una empresa que tiene que optimizar ahí unos dólares por un tiempo. Y el otro es este gráfico. Para mí este gráfico es muy diciente. Es que miren que sí, claro, hay periodos negativos, pero en acciones los periodos positivos son, pues es el sesgo dominante, ¿cierto? La moda en esta gráfica está acá, está en torno al 20%. Entonces, uno podría decir que la rentabilidad esperada del portafolio va a estar, el promedio no está en cero, el promedio está entre 10 y 20, ¿cierto? El promedio es muy probable que lo encontremos acá, por aquí cerca. Entonces, ¿cuál sería el retorno esperado de una inversión en acciones? Pues debería girar en torno a este nivel. Pero que van a haber años que baje hasta por acá, sí. Y van a haber años que sube hasta por acá, sí. Y si miramos el promedio del mercado en los últimos por ahí 40 años, ha estado acá, ¿cierto? Un 9.8%, un 10% aproximadamente, el promedio. Obviamente hay momentos donde uno puede tomar algunas acciones diferenciales, ¿cierto? Uno ve, digamos, Buffett en la crisis del 2008, duplicó su fortuna, de hecho regaló la mitad. Llegó, pasada el 2008, a los 2 años después regaló la mitad de su fortuna, le entregó a los hijos el 50% de su fortuna y 3 o 4 años después ya la había vuelto a hacer. ¿Cómo lo hizo? Él sencillamente durante la crisis del 2008 entró y capitalizó, digamos, a Goldman Sachs, le metió el 40% de capitalización en acciones preferenciales, le metió como 40 billones de dólares en cash para rescatarlo y compró, eso se las adjudicaron, no sé, a $1 por acción. Cuando vendió creo que no ha vendido de hecho, pero ponle que valgan $40, $50 las acciones que tiene ahí. O sea, multiplicó por 40 los 40 billones que metió. Perfectamente pudo haberlo hecho. Sí, obviamente él no maneja solo plata suya, él maneja pues un fondo que es de todo lo de Berkshire Hathaway. Pero eso, claro, hay momentos diferenciales donde uno puede tomar una mejor decisión o puede aprovechar condiciones de mercado para tomar decisiones. Pero cuando uno lo mira en promedio de los mercados, yo creo que sí hay que ir desinflando ese mito que se ha ido creando. Y es que uno pues $1,000 y no vuelve a trabajar en la vida, no. Eso mal haría yo en decirles que es posible. Posible, tampoco diría que es posible. Cero probable. Sí, como les decía, yo he visto gente dedicarse al mercado, dedicarse a tradear
con $30,000, $40,000. Que vivan de esto únicamente, no sé. No sé. No se los aseguraría. Y yo, digamos, pues fue mi experiencia personal. Cuando yo dejé de trabajar en bolsa, yo lo pensé. Yo dije, hombre, yo me fondeo 20, $30,000 y me dedico a esto y ya, y me relajo. Pero de nuevo, la presión psicológica y mental de ustedes sentarse al frente del mercado y tener que producir es distinta. Eso le nubla a uno la mente, porque es que usted ya no va a leer condiciones de mercado ni va a leer estratégicamente cómo está funcionando, sino que usted va a sacarle plata, ¿cierto? Entonces es como exprimir lo que se pueda y eso no funciona así. Yo les digo, yo me considero, yo soy una máquina para moverme en el mercado. O sea, yo, digamos, cuando disparo operaciones en tiempo real, que invito a mis estudiantes a las aperturas, a mí me gusta normalmente operar en la apertura de mercado a 8:30 de la mañana. Yo no sé, yo tengo una tasa de éxito que puede ser por encima del 80%, el 70 al 80% en operaciones. Pero dos cosas. Uno, ya no me gusta vivir en ese estrés de estar todos los días ahí. Y segundo, también entendí eso, ¿cierto? Que el mercado, eh, o sea, puede ser mucho más rentable en los años, porque en el día a día disparas y disparas y te agotas. Sí, entonces, pues yo creo que llegué a un punto donde dije, bueno, no, más bien tiremos a largo plazo, disparemos esto a largo plazo. Y yo les puedo decir, el patrimonio que tengo lo he construido a punta de bolsa. O sea, claro que me he fondeado con otras fuentes de trabajo, pero mi patrimonio lo he construido en esto. O sea, todo mi patrimonio lo he construido en esto. Pero no en corto plazo. O sea, a corto plazo creo que es más lo que he devuelto que cualquier otra cosa. Esto ha sido más de largo plazo. O sea, ha sido como invertir, sostenerme en una acción, crecer en esa acción, después diversificarme un poco y mantenerme, buscar entradas buenas. Y les voy a enseñar una estrategia que para mí es súper ganadora, pero pues digamos también, yo pensé que era infalible, venía con esa estrategia hace unos 5 años, rentando súper bien y el año pasado me dieron durísimo, durísimo, durísimo. Pero les voy a mostrar por qué. Porque la estrategia solo falla si ustedes tienen una racha bajista larga. Y cuando ustedes revisan, miren esto, el mercado normalmente, las rachas bajistas son discontinuas. Sí, el mercado tuvo esa racha bajista del 29, la del 72 y la del 2001, 2000, 2001, 2002. Pero miren que incluso la del 2008 que fue tan brava, al año siguiente fue al contrario. La del 2020 en la pandemia, la caída fue súper profunda, pero fue 4 semanas. Y después el rebote fue impresionante. Entonces, o sea, uno sí puede generar muy buena rentabilidad con la estrategia que les voy a mostrar en opciones. Pero un año como el Profe, anterior. ese rebote, pero afuera, porque acá en Colombia, Ah, no, pues en Colombia ese estamos cayendo rebote. desde el 2014. Es que el asunto es que en Colombia no hacemos sino bajar. Pero es porque Sí. Colombia tiene digamos, ha tenido unas características especiales que yo creo que además no se conversan como abiertamente. Entonces yo digo, miren, en el 2014, 2013, 2012, 2011, en Colombia falló todo, ¿cierto? Entonces, 2011 se cayó Proyectar Valores, en 2012 se cayó Interbolsa, en 2013 es enredo con Pacific Rubiales. Además que la emisión de Avianca fue un desastre, la emisión de Grupo Aval fue un desastre. Después vino la caída ya en el precio del petróleo dura en el 2014 que bajamos a $28 por barril y ahí pues Ecopetrol quedó valiendo nada. Pasó de 5.800 pesos a 800 pesos. Y ya después el rebote ha sido muy suave y además pues de eso ya súmele. Después de los paros empezó como, ustedes revisan la cifra de inversión extranjera de portafolio, inversión extranjera directa. A partir del momento en el que empezaron los paros, eso ya arrancó, pues ya arrancó muy plano, muy plano, muy plano. La pandemia se cayó. Después el paro otra vez duro, se cayó más duro. Y después quedó el presidente Petro y ¡pum! Y ahí sí No, acabamos es de clavarlo. que Que llevamos no unos ha años tenido tregua. noticias tras noticias que no hemos podido levantar. Sí, Profe, total. de hecho tenía pues como una preguntita pues como para debatir acá un poco, de acuerdo a una de las
de las clases que nos ha enseñado, donde decía que por qué pues un país pues, con una política donde pensar que las tierras podrían ser pues parte del crecimiento pues de un país, cómo no era tan viable, porque finalmente lo que usted nos decía, que el costo de subsidiar las tierras, pues como, o, pues el campesino, etcétera, maquinaria, para poder salir adelante, pues era más costoso aún que el mismo, pues que invertir en una empresa, etcétera. O sea, como quien dice, pues yo le entendí que el capitalizar una empresa ya productiva, una empresa pues que ya tiene un avance, da mucho más viabilidad de crecimiento económico que las mismas tierras, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, pues ahorita está saliendo pues por ahí como el debate de cuánto se debe aumentar el salario mínimo. Entonces hubo una propuesta que me enrolló pues como en todo este contexto de lo que usted nos venía comentando, y es subir a 2 millones el salario mínimo, creo que es algo así la Y propuesta. eliminar la prima y que no haya Y prima. exacto, y eliminar primas, y creo que dejar como a la intemperie el pago de salud y no sé si de pensión. Supongamos que sea ese caso, ¿cierto? La opción era esa, que también el empleado pagara su pensión y su salud. Entonces yo me pongo a ver, y si finalmente el fondo de los fondos de pensiones, con ese capital que uno aporta en pensión, pues finalmente con eso es que también, porque ellos invierten en acciones, ¿cierto? Parte de su Sí, portafolio es invertir en acciones. Entonces digamos que, pues, que el contorno de toda esta propuesta es algo pues demasiado loco, ¿no? Porque primero le dar liquidez al mercado, y una liquidez desenfrenada de que las personas no van a tener, que algo también usted decía, no van a tener esa capacidad de invertir, sino solamente ir todo al gasto. O sea, no va como, de equilibrar entre gasto e inversión. Entonces, pues me puse a pensar en todo lo que habías como explicado, y sería algo re loco. Entonces uno dice, estas personas tan técnicas, ¿cómo hacen un tipo de propuesta esa como sin argumento? No sé pues si es algo así, si estoy muy total. equivocado. No, 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 tienes toda la razón. Es que, digamos, hay una cosa, hay un tema muy importante, y es que yo pienso una cosa y es clave. Usted puede acabar con los fondos de pensiones, no tiene ningún problema. O sea, los fondos de pensiones como tal no son una figura que uno diga es que es imprescindible. Pero el mecanismo de ahorro que tenemos en este momento, el ahorro más importante que tiene la economía colombiana hoy en día son los fondos de pensiones privados. Hay 300 billones de pesos ahorrados. Si ustedes van y revisan cuánta plata tiene Colpensiones ahorrada, no tiene un peso ahorrado, porque la figura de Colpensiones normalmente lo que hace es, primero parte desde un supuesto que es muy difícil de sostener, y es que usted tiene en la base de la pirámide, yo hice un día la cuenta, usted tiene que tener al menos, es algo así como 7 personas cotizando por cada pensionado que tiene. Entonces ahí tiene un descalce grandísimo, ahí tiene más o menos hoy en día como 4 personas cotizando por cada pensionado, y cotizando sobre un ingreso muy bajo, porque es que miren que más del 62% de la población en Colombia se gana un salario mínimo. Entonces uno dice, ese supuesto poblacional primero arrancó equivocado. Entonces ahí hay un desahorro, ¿cierto? Ahí es plata que tiene que sacar el gobierno constantemente. Y por el otro lado, entonces, bueno, la parte del ahorro, ese ahorro generado en la economía esa es, digamos, como eso en términos prácticos debería ser el motor de crecimiento económico más potente que usted tenga. Y es que eso se lleva a inversión privada. ¿Sí? Uno cuando revisa, yo les hablaba a ustedes, las 3/4 partes eh, de la reducción de la pobreza está en la inversión privada. La reducción de la pobreza no se da por subsidios. Usted con subsidios sí puede, digamos, aliviar problemas de corto plazo en términos de miseria. ¿Cierto? Usted tiene una trampa de pobreza, un problema de desnutrición en los niños, en una franja poblacional que ya es de extrema pobreza. Eso se atiende con subsidios. Pero si usted se pone a pensar que el asunto es coger un país que tiene unos ingresos muy bajos. Es que miren que a mí incluso me sorprendió, y eso pues que leo de economía todos los días, pero cuando fueron a hacer la reforma tributaria, que dijeron que el segmento de mayores ingresos del país
Ojo, es que en estos días alguien publicó una cosa en Instagram que me dejó pensando, entonces llega y publica que en promedio, el 1% más rico de Colombia en promedio se gana 32 millones de pesos mensuales. Entonces me puse a mirar toda la parte de la distribución intercuartiles y cuando ustedes ven en el percentil 99, ¿en qué punto arranca? Arranca como 9.800.000 pesos. Entonces, claro, si usted se gana 10 millones y lo meten en la misma bolsa con Sarmiento, entonces en promedio cada uno se gana 1,5 billones de pesos. Pues ese promedio está muy mal hecho, porque es que usted tiene una distribución que es absolutamente anormal. Entonces, claro, cuando usted dice que estar en el 1% de la población en Colombia arranca el corte a partir de 10 millones de pesos, esto es un país muy pobre, son $2.500. $2.500 se gana un practicante en Estados Unidos o más. Un recién egresado debe estar alrededor de, sí, póngale $18 la hora, trabajando 40 horas a la semana. Pero se verá cuánto es. Tiene $18 la hora por 40 horas por 4, son $2.880. Ese debería ser el punto de partida de un asalariado en Estados Unidos. Entonces, que usted diga que nosotros, que el segmento más rico de la población arranca ahí, eso es no, pues, una pobreza muy brava. Pero yo insisto que en Colombia nos hemos convencido de los discursos que no son de nosotros. Nosotros nos apropiamos del tema de la inequidad. Lo que yo insisto, el problema de Colombia no es de inequidad, es un problema de pobreza. A la gente, si usted se muere en un pueblo porque no hay una carretera para llegar, para que una ambulancia salga, eso no es inequidad, eso es pobreza absoluta. Entonces, ese tema es bien complejo. Y entonces, cuando hablamos del tema de la tierra, estoy buscando aquí el artículo porque no lo encuentro. Espérese a ver, porque se lo mandé en estos días a un amigo. Hay una cuenta que hace este señor James Robinson y la hace en el 2014. No crean pues que tiene nada que ver con la discusión que se está dando hoy en día. Entonces, él habla de una cosa muy interesante y es que James Robinson en el 2000, espérense si lo encuentro acá, en el 2014, no, en el 2014 decía que, pues hablando sobre temas de reforma agraria, pues que las reformas agrarias habían sido muy exitosas en el siglo XX y en el siglo XIX, ¿cierto? Porque habían logrado realmente entregarle mecanismos que antes eran como los medios de producción a las personas. Pero si ustedes revisan hoy en día la tierra, y particularmente en Colombia, la tierra tiene unas complicaciones tremendas. Entonces, hay una discusión muy interesante entre el rector de la Universidad del Norte, que es Meisel, y Javier Mejía, que hoy en día es un estudiante postdoctoral en la Universidad de Stanford, historiador económico, y están hablando de una zona del país que es Bosconia, ¿cierto? La parte del norte del país, centro norte del país. Entonces, pues son hablando del tema de la productividad. Entonces uno ve que desde Bogotá se critica mucho el tema de la ganadería, ¿cierto? La ganadería extensiva. Entonces ellos empiezan a hablar de esa zona y ellos dicen, bueno, es una zona que, Meisel dice una cosa, dice que el que crea que en Bosconia se puede producir carne como se produce en La Pampa es porque ni ha ido a La Pampa ni ha ido a Bosconia. Entonces uno le pone en Bosconia y él dice, es una zona del país que está inundada el 50% del año y el otro 50% del año está en una sequía impresionante. Les decía, ¿qué cultiva usted ahí? Nada. ¿Qué se puede tener? Ganado, porque es resistente y porque usted le toca. Entonces, en las épocas secas, los mete en los bajos y en las épocas lluviosas los sube a los altos de las montañas y listo. Y no da para hacer más. Entonces, mucha gente dice, no, es que esas tierras deberían estar cultivadas. Y uno dice, sí, vaya y cultívelas. Yo oí algún día el discurso que oían con añoranza o hablaban con añoranza de la época cuando el Valle del Cauca estaba sembrado en algodón y pregunten qué pasó con los algodoneros. Entonces, en las épocas, cada vez el clima es más impredecible. Entonces, en las épocas lluviosas, que cada vez uno ya no sabe cuál es cuál. ¿Sí? Supuestamente deberíamos estar en un fenómeno del niño brutal y miren lo que pasó la semana pasada. Entonces, me dicen, las épocas lluviosas, teóricamente,
pues no, el algodón es de épocas secas. El algodón en las épocas lluviosas, el algodón se moja y se prende, se incendia. Apenas lo recolectan. Entonces, en las épocas lluviosas, pues nada, las quiebras de los algodoneros en Colombia no tuvieron nombre. Y no es porque sean brutos, ni yo insisto mucho a la gente, ¿ustedes creen que si yo tengo una tierra de 10.000 hectáreas, a mí no me gustaría producir? ¿Cierto? Y uno dice, no, pues si fuese tan fácil cultivar, pues eso sería muy sencillo. Entonces hay varios temas. Uno es una discusión fuerte que se hace sobre el tema de cultivar en los trópicos. ¿Cierto? Los cultivos en los trópicos tienen unas complicaciones mayúsculas. Y es que cultivar en el trópico no se rompen los ciclos biológicos. ¿Cierto? En los países con estaciones, si a usted en un cultivo le da una plaga, pues en la siguiente estación esa plaga se va a morir, en el invierno se muere. Entonces, ¿cómo se simulan o cómo se organizan los ciclos biológicos en el trópico? A punta de químicos. ¿Sí? Entonces, eso es echar veneno todos los días. ¿Cómo se rompe el ciclo biológico de una plaga? Veneno. Entonces, ahí entramos a otro tema. Entonces, cuando vamos a exportar un producto, empiezan a hacerle trazas, a revisarle trazas de productos químicos, y pues no dan la talla porque pues están a punta de veneno. Yo les digo una cosa, al lado de mi finca había un cultivo de papaya de exportación. Yo se los juro que no vuelvo a comerme una papaya en mi vida. A eso le echan Se veneno. robó una. Se robó una que causó el efecto. Ustedes no saben eso. O sea, se los juro, yo veía de mañana y tarde y noche fumigando. Eso le echaban veneno desde que se levantaban hasta que se acostaban. Y creo que pararon por ahí 2 o 3 meses de echarles veneno y se les murió ese cultivo completo. O sea, el tema es que cuando usted hace monocultivos en zonas tropicales, y sobre todo, pues nosotros nos metemos con algunos cultivos que son muy complejos, la dificultad es mayúscula, o sea, eso no es nada sencillo, es bien complicado. Entonces, eso es bien, bien complicado. Entonces, este tipo, James Robinson, voy a buscarme bien el artículo y se los comparto. Aquí, pues ahí hace una entrevista, pues en Semana, pues una entrevista vieja, es una entrevista del 2013, pero él tuvo después una columna, creo que fue en Portafolio, y ahí habla un poquito del tema, porque él dice una cosa clara, él dice, sí, hace 200 años el factor de riqueza era la tierra. Él dice, es muy probable que si hoy usted mira, además la productividad de la tierra en Colombia, la productividad de la tierra en Colombia en los años 60 estaba por encima del promedio mundial. Eso se mide como una base 100, entonces Colombia era como 112 o 120 por el tema del café. Pero si ustedes la miran hoy, estamos como 60 y pico, punto 60 y pico. Tengo que buscar también esos datos. Hace días no reviso como esos datos de productividad sobre la tierra. Pero pues digamos lo que miraban era por cada kilómetro cuadrado de tierra, cuántos miles de dólares se lograban producir. Entonces en Colombia creo que estábamos por debajo de los $18,000. En países como Francia, Bélgica, Holanda estaban por encima de los $200,000 por kilómetro cuadrado. Entonces, claro, estaciones supremamente tecnificados, creen en la ciencia. Ese es otro tema de nosotros. Nosotros aquí hacemos todos los ensayos, pero con plata propia. Y si alguien dice, no, eso ahí no le da, no, este man no sabe. Después yo ensayo primero. Entonces, eso es bien complejo. Este tipo decía en palabras muy coloquiales, él decía, si usted le entrega 20 hectáreas a una persona en la periferia del país y una burra, usted condenó 2 generaciones a la pobreza. Porque, ¿qué pasó? Usted le entregó la idea de tener un activo muy productivo, pero cuando lo va a sembrar va a encontrar que no es viable. Miren, por ejemplo, el problema hoy con sustitución de cultivos. A mí me parece súper bacano todo ese esfuerzo que hacen. Bueno, a la gente, digamos, del Putumayo y le dicen, listo, una persona que le están pagando 2 millones, 3 millones de pesos mensuales por cosechar coca. Y le dicen, deje de sembrar coca. ¿Y entonces qué siembra? Entonces los tienen, digamos, sembrando pimienta. Entonces usted dice, listo, perfecto. Suelte a esa persona a ver si el negocio de la pimienta es capaz de moverlo solo, sin una fundación detrás que esté saliendo a venderla y además cobrando caro por decir que es un tema de sustitución de cultivos.
Le garantizo que no es viable. O sea, dígame una persona que no tiene ni siquiera vías para sacar ese producto de allá. ¿Cómo lo pone usted en un mercado donde lo ponga en valor? Entonces, pues, sustituir ese ingreso en esas zonas, ¿no? Allá la logística está creada para otras cosas, pero logística para generar ese tipo de productos no la tenemos. No la tenemos. Entonces, esa concepción es dura. Lo que propone Robinson para mí tiene todo el sentido. Usted necesita trabajar en dos temas: educación, ¿cierto? Pero sobre todo educación productiva. Cuando uno revisa algo, y es que en términos generales Latinoamérica tiene una concentración excesiva de capital humano en ciencias sociales, ¿cierto? Dentro de las cuales yo me cuento. Pero si usted se pone a revisar, pues nosotros tenemos muy poco conocimiento práctico acumulado en áreas de ingenierías, en matemáticas, en física, en biología, en este tipo de cosas. Entonces es complejo, porque uno dice, bueno, pues ahí es donde de verdad nosotros tendríamos un potencial interesante, digamos en el tema biológico. Pero entonces nosotros hablamos, eso sale en la misión de Sabios, uno de los pilares de la misión de Sabios es el tema uy, ¿qué pasó? ¿Por qué? Entonces yo amplío porque creo que puse mal el cosa. Entonces, si ustedes revisan la misión de Sabios, dice que sí, que tenemos que explotar pues la biología, o sea, digamos que llevar esto a un tema productivo. Y cuando ustedes revisan y qué laboratorios tenemos. Yo antes manejaba transferencia tecnológica en la Universidad de Manizales. Cualquier muestra de laboratorio que nosotros necesitábamos codificar, genómica y cualquier cosa de esas, nos tocaba mandarla a Corea para que nos hicieran el trabajo. Nosotros aquí no tenemos laboratorios pues, pues de genómica, pues a no ser que los hayan creado en los últimos 2 años, que ya no he estado conectado con el tema, pero hasta donde sé no tenemos laboratorios de genómica. Entonces fui un día a la Universidad de Extremadura, que es supuestamente la zona más pobre de España y tal vez una de las zonas más pobres de la Unión Europea. Entré al edificio de la Universidad de Extremadura en Badajoz, un laboratorio que era el laboratorio de frutas de huesos, un laboratorio que se dedica al cultivo de aceitunas, melocotones. En el mismo edificio habían 3 codificadores genéticos. Había una sala, un laboratorio nivel 4 de protección biológica, que es para tratar virus y enfermedades, solamente dedicado a frutas de hueso. Y fui a otro parecido que era de cárnicos, entonces como de producción de jamones, de cerdos, pues, de jamón, de cárnicos, de productos de carne. No fui al otro, pero era, digamos, de producción de hortalizas y no sé qué. Entonces uno dice, claro, nosotros potencial biológico en términos de biomasa, lo que tenemos, pues es una cosa, una locura, pero ¿cómo lo estamos explotando? Es la pregunta del millón. ¿Sí? De hecho, no sé si haya cambiado de nuevo en los últimos 2 años, pero miren, solicitar permiso para que un laboratorio de una universidad pueda hacer uso de una especie biológica, o sea, el material biológico para una investigación, un permiso de 2 años o 3 años. Es un trámite que dicen, no, pues, eso ni le botemos corriente, porque pues si yo me traigo un estudiante doctoral para hacer eso, ese man se tiene que graduar en 4 años. Entonces, pues si nos gastamos 2 años sacando el permiso, pues el hombrecito nunca se va a graduar. Y si yo quiero desarrollarlo, pues eso tiene que ser a punta de eso. O sea, el motor de desarrollo científico, claro, son doctores, pero detrás de los doctores son estudiantes de doctorado que sean capaces de meterse 3 o 4 años en un laboratorio a encontrar cositas, a ir moviendo eso a pedacitos. Entonces es muy difícil. Pero realmente yo creo que ahí es donde está el potencial. Entonces Robinson decía algo bacano, él decía, denles educación, pero también denles oportunidades. Entonces, uno ve que muchas veces nosotros nos concentramos en la capa de la educación. Entonces, fortalecer el SENA, que todo el mundo tenga derecho a educación. Uno dice, perfecto, eso es maravilloso. O sea, nadie va a decir que eso está mal. Pero usted, ¿qué se gana graduando a todo el mundo en algo y no tiene dónde trabajar? ¿Y eso con qué se resuelve? Con inversión. Entonces, si usted mató la inversión, si usted espantó la inversión, ¿con qué quiere crecer? Yo sí le puedo decir a usted, y eso, y hay ejemplos de eso, digamos, el tema de la zona de Guanajuato en México, es un caso súper exitoso de este tema. La zona de Guanajuato, hace unos 30 años,
era una zona que producía el 80% de la horticultura y de las verduras que se consumen dentro de México. Y tuvieron una sequía de 4 años. Se acabó todo. Todo es todo. O sea, si usted siembra hortalizas y se queda con una sequía de 4 años, usted, ¿qué tiene? Nada. Tuvieron una migración como del 40 y pico por ciento de la población. Y fue como el 80% de la población en edad de trabajar. Se fue de Guanajuato. Hay un esfuerzo muy interesante que fue el Puerto Seco de Guanajuato. Entonces, una gente pues se reunió y dijo, bueno, ¿cómo vamos a desarrollarlo? Y dijeron, no, pues montemos un puerto seco. Y todo el mundo decía, pues Guanajuato queda en la mitad. Ustedes revisan México, pues ahí en la mitadcita encima de Ciudad de México a 4 horas, queda Guanajuato. Todo el mundo decía, ¿qué va a montar ahí? De hecho, el tipo que desarrolló el puerto seco, estuve en una conferencia y le decían el muerto seco, ¿sí? Porque nadie le creía. Y el tipo llegó y se dedicó y se dedicó y se dedicó, se consiguió inversionistas, se consiguió a la Ford y se consiguió a la Chevrolet y se los llevó para allá a producir, montaron planta allá. Hoy en día es una zona que tiene un PIB per cápita, yo creo que por ahí cercano a los $40,000, esa zona nomás. Y la industrialización que tiene es brutal. Es el segundo puerto seco más grande del mundo, el primero está en Alemania y el segundo está en México. ¿Y cómo lo lograron? Sí, o sea, es un desarrollo muy complejo porque no es como simplemente resolver una variable. Entonces ellos dijeron, vea, véngase para acá que les damos exenciones tributarias para que se traigan la planta para acá. Entonces ellos dijeron, listo, y gente para trabajar. Y decían, no hay gente para trabajar porque toda la gente de Guanajuato se fue. Entonces empezaron a hacer convocatorias laborales para llevarse gente a trabajar otra vez a Guanajuato. Pero entonces la gente que se iba a ir a trabajar a Guanajuato decía, pero venga, pero es que estas son ciudades muy miserables. Entonces les tocó empezar a trabajar en temas de educación, cómo mejorar la educación para que la gente quisiera llevar sus hijos a educarlos en Guanajuato. Les tocó empezar a trabajar pues en todo, en entretenimiento, en de todo. Y ustedes van hoy, para mí el pueblo más lindo que tiene México es Guanajuato lejos. Y la zona de León, Guanajuato es la zona que se ha desarrollado más fuerte en términos de tecnología y de industria. Y hoy el motor de producción que tienen ahí es toda zona del Bajío, eso es impresionante, es un motor increíble. Obvio, una estrategia de largo plazo. Y de hecho, hablando con ellos decían, pues, como venga, ¿y cuál fue la influencia del gobierno en esto? Y dijeron, nada, o sea, esto lo hicimos los privados, porque el gobierno ya después de que teníamos esto armado quería tomarse la foto, pero esto lo armamos fue los privados. Entonces, claro, son iniciativas complejas, requieren mucha inversión, pero son funcionales. Y de nuevo, el tema está en conocimiento, ¿sí? Yo pienso, digamos, Manizales. Para mi gusto, Manizales sería un lugar perfecto como proveedor de servicios a nivel internacional. Cuando nosotros nos ponemos a ver en términos de servicio al cliente, en términos de desarrollo, en términos de muchas cosas que podríamos tercerizar de servicios, Manizales sería perfecta. Tenemos un problema muy grande, un déficit en bilingüismo brutal. Pero ustedes hablan en estos días estuve tomando un par de cervezas con el dueño de Playbox, con Oscar. Dice, montó su empresa en Estados Unidos, vivió allá un tiempo, se consiguió los clientes y vino y montó la empresa acá. Hoy en día tiene, yo no sé cuántos empleados, pero pues una empresa que ya ha recibido inversiones por más de $30 millones, el tipo, ¿y a qué lo proyecta? A ser proveedor de servicios para las grandes empresas del mundo. Sus clientes son Amazon, Microsoft, tiene 3 o 4 clientes que son unos monstruos. Y hablamos de eso. Me dice, el reto más grande mío es bilingüismo. Es cómo formar gente, la gente que necesito formarla en bilingüismo. Y él arrancó muy animado. Entonces él dijo, no, yo les regalo inglés a la gente que quiera estudiar inglés. Y oh sorpresa, no, la gente no le copió. O sea, la gente como que arrancó tan 1 o 2 meses y ya y se salieron. Porque seguramente, pues claro, uno no le puede quedar estudiando toda la vida sin ganar plata. ¿Cierto? Uno necesita también trabajar. Entonces, a veces lo urgente nos termina matando ese tipo de iniciativas. Pero entonces, yo vuelvo al tema de la tierra. Miren, yo me metí en esa inversión, yo me metí a comprar tierra con mi papá hace unos 2 años, 3 años. Yo les digo, yo llevo 3 años sacando plata cada mes para pagar trabajadores, para pagar insumos químicos, agrícolas, semilla. No me he tomado un tinto de cuenta de la finca. O sea, si uno va y ve el atardecer muy bonito,
pues sí es productiva, o sea, no crean que la tengo pues ahí ociosa, no, la tengo en ganadería, en un tema que es ganadería regenerativa, que es un tema bastante interesante, pero llevo 2 años sin tomarme un tinto de ahí, ni uno. Entonces yo pienso mucho en eso. Si a usted le entregan, a usted le pueden entregar la tierra y hágale de ahí para adelante. Entonces, hacían una cuenta muy sencilla. ¿Cuánto vale sembrar 10 hectáreas de maíz? 10 hectáreas de maíz vale sembrarlas unos 120 millones de pesos. ¿Cuánto vale sembrar, digamos, cuánto vale, digamos, levantarse 30 vacas de leche? Pónganle pues baratas, 3 por 5, 15, 150 millones de pesos valen 30 vacas de leche, no las mejores, normalitas. Entonces usted dice, el problema no es entregarle la tierra, vuelva a tierra productiva, ¿cierto? Entonces a usted le entregan la tierra, pero tiene que bajarse solamente para ponerla a producir, bájese de otros 300 o 400 millones de pesos. Y no le ha hecho casa y no le ha hecho vía, ¿cierto? Entonces a mí me tocó montarla al mismo tiempo mientras estaba haciendo casa, me tocó hacer la vía desde ceros. Entonces ese tema uno dice, si creen que esto es generar riqueza, pues yo no creo que la caja le aguante, ¿cierto? Es una persona que usted le puede entregar la tierra, usted le entrega 20 cuadras de potrero, 40 cuadras de potrero y hágale. Eso no va a funcionar. O sea, piensen que le va a tener que entregar 40 cuadras y sostenerlo otros 3 o 4 años mientras es capaz de arrancar. Obviamente también hay cultivos de corto plazo, usted puede poner a sembrar rábanos, usted puede poner a sembrar cualquier cosa, pero recuerden que están en zonas, por ejemplo, el tema de la mojana, del ñame en la mojana, ese tema ha sido famoso. ¿Sí? Entonces, en el tema de sustitución de cultivos ilícitos, los pusieron a sembrar ñame. Cuando es la época húmeda en toda la zona de la mojana, pues no hay cómo sacar la cosecha. Entonces, se pierde todo el ñame que producen. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Entonces, es un tema muy complejo. Nosotros tenemos un tema y es que, pues, primero, una topografía bastante particular. Estamos en el trópico y tierra de verdad. O sea, la tierra genera riqueza en un nivel de tecnificación muy grande, muy fuerte. Hace poquito conocí una finca que es vecina mía. Son 160 cuadras, no más, creo que es un poquito más, son como 200 cuadras. Pero el nivel de tecnificación, o sea, uno no tiene cuándo llegar allá. Pues, con plata, o sea, arrancando desde cero, llegar allá no va a llegar. Gente rica que tiene inversión y listo. Entonces, una planta de producción de cerdos, nacen 500 y se mueren 500 a la semana. Tienen la planta de concentrados ellos, importan directamente el maíz, la soya, la torta de soya y el sorgo para producir los concentrados, los producen ellos mismos. O sea, ahí se ganan una tecnificación impresionante. Con todo el desperdicio que sacan de los cerdos, abonan los potreros y ordeñan, creo que son 260 vacas de leche, sacan 6.000 litros de leche a la semana. Tienen cítricos y café. Entonces uno dice, a mí me entregan 40 cuadras de tierra, yo como compito contra ese señor. No tengo cuándo. No tengo cuándo. Entonces, sí, a mí eso me parece complicado. En estos días tenía un estudiante que estaba en la Federación Nacional de Cafeteros. Y esta medida sí la hacen ellos. ¿Cuánta tierra necesita un campesino para ganarse un salario mínimo cultivando en café? Y es algo así como 3 hectáreas. Y cuando ustedes revisan el modelo del eje cafetero fue exitoso en su momento en los años 60 por el tema de minifundios, ¿cierto? Entonces era porque una unidad productiva muy pequeña lograba sustento y lograba incluso generar bienestar para esas familias interesante. Hoy en día no es así. Los precios del café han estado buenos, llevan un par de años buenos. Pues por encima de $1 la libra, porque estuvimos muchos años a $1, 98 centavos, 80 centavos. Hemos estado hasta 1.90, 1.80, $2. Sin embargo, ustedes dicen, bueno, ¿cuánta gente vive, no sé, en una tierra por aquí cerquita, Chinchiná, Palestina, que son tierras de 5 cuadras, 6 cuadras, 7 cuadras? Es una persona que se logra hacer 2 salarios mínimos y es para vivir toda la familia. Entonces, yo de nuevo digo, la tierra en la mayoría del mundo la tienen que subsidiar.
o son muy productivos, o sea, o llegan a un nivel de tecnificación brutal. Pero ese es otro modelo. Sí, yo, digamos, conocí la cooperativa de lecheros de Nueva Zelanda, Fontagro. Fonterra se llama, Fonterra. Son proveedores de leche de Australia, de China, y proveen leche para Pacífico Sur del lado nuestro, o sea, Chile, Argentina, parte de Perú, yo creo que llegan lácteos producidos por ellos. Es un país que tiene, pues es muy pequeñito, pero tiene el mismo hato lechero que Colombia, la misma cantidad de vacas que Colombia, pero produce 3 veces más leche que Colombia. Es un nivel de tecnificación súper interesante. Pero entonces ustedes van a ver cómo son los lecheros allá. Pues no es un señor en una oficina que llega a darle vueltas así por encimita sin entender ni siquiera qué está haciendo. Allá el dueño de la finca está metido dentro de la finca, está montado en el tractor. Entonces, pues también son modelos distintos. ¿Sí? Son modelos muy diferentes. Pero de nuevo, yo insisto, el problema de nosotros es un problema de pobreza. ¿Cierto? ¿Cómo puede aumentar uno la inversión en el agro? Pues hay que generar riqueza y además otras condiciones. Sí, uno pues con un nivel de inseguridad alto, la gente no se va a meterle plata al agro. Con niveles de incertidumbre tan fuerte en términos del dólar, por ejemplo. Si yo me voy a meter, no sé, a exportar ahorita super cereales, quinoa, chía, todas estas vainas, uno con el dólar un día a 5.000 y al otro a 4.000. Eso es una cosa que uno la tiene que pensar, ¿cierto? Si uno va a estar expuesto a precios internacionales y una volatilidad del dólar tan brava, eso lo quiebra uno muy fácil. Entonces, eso son cosas que hay que pensar, que de nuevo, pues, es interesante mirarlo. Voy a buscar el otro articulito, les comparto este, pero voy a buscar el otro que me parece muy interesante. Igual este tipo tiene un libro muy bacano, se llama ¿Por qué fracasan los países? Con tal vez el personaje que yo creo que más sabe de crecimiento económico hoy en día en el mundo, es el magna summa cum laude de London School of Economics. Se llama Daron Acemoglu, y ese tipo en crecimiento económico es el top que uno puede leer hoy en día. Es impresionante lo que el tipo muestra ahí. No sé, ¿cómo la ven ustedes? Yo de verdad, yo digo que la salida de Colombia está en el potencial biológico y servicios. Servicios. Si nosotros nos centramos en eso, vamos ganados. El tema del turismo, por ejemplo, que lo promueven tanto, el turismo es un peligro porque el turismo creo que es el sector de la economía más sensible a los ciclos económicos, es el turismo. Cuando las cosas se ponen duras en el mundo, el turismo muere. Entonces, sí, eso, no sé. Hay que pensar buenas ideas. No, yo pienso que la misión de Sabios nos dio buenas ideas. Pero pues yo creo que hoy en día seguir insistiendo sobre una reforma agraria, sí, seguramente la van a hacer y qué bueno que repartan esas tierras que están improductivas, pues que están en manos, no sé, de la Unidad Nacional de Tierras o de estupefacientes. Pues eso, ¿para qué? Unas tierras ahí, una o muy mal manejadas o manejadas al amaño, pero de resto pues no tiene mucho sentido. Pero que uno diga que ahí está el crecimiento de Colombia potencial, ¿no? Donde nos metamos con ese cuento. Pues bueno, en ese cuento llevamos ya muchos años. Parte de la pelea, pero sí, eso no ha ido muy bien. Eso no ha ido muy bien. Bueno, entonces, no sé, Juan, cómo la ve ahí. Y no, justamente ayer fue domingo, ¿cierto? Sí. Ayer me tocó venir a trabajar un rato en la oficina y salió un médico de acá y decía, es que no, pero ¿para qué? La solución hoy en día no es estudiar. ¿Para qué estudiar si conozco unos que saben mucho y se comportan así, y saben otros que no saben nada y son hasta mejores? Entonces yo pues pensaba pues madre, uno como debate eso, porque en realidad hay gente que es muy estudiada, pero pues digamos que a lenguaje sucio robo, el que estudia mucho. El que estudia poco, pues, que es más humilde. Es más o menos pues como a lo que lo relacioné.
Entonces uno como entrar a debatir, bueno, ¿por qué realmente estudiar sí puede ser valioso pues para salir adelante? Entonces digamos que este concepto de que ahorita metías que tener una educación pero productiva, porque puede que alguien estudie pero se queda ahí y realmente él no hace nada, ¿cierto? Entonces creo que realmente es como aprovechar esa educación pero que pues que la pueda pues como como pues ejecutar, ¿cierto? Porque nada vale usted estudiar y ya que hace en la casa sin hacer nada. Total, Entonces, ¿no? bueno, Y es entonces, conocimiento productivo. Vean, les comparto, no se las había compartido esta conferencia. mm. Véansela, es cortica, dura unos Ah, 15 sí, minutos. sí, esa la estaba escuchando, eso de lo de las letras, decía, ¿no? Sí, exacto, es conocimiento productivo. O sea, ese concepto de Exacto, conocimiento sí. productivo es determinante, Sí, porque es, ahorita lo estaba escuchando, pero no lo alcancé como a relacionar muy bien, pues sí lo decía como con entre más letras tenga, más capacidad de producción tiene, pero no sabía a qué lo estaba relacionando con cuando me hablaba en letras, o si estaba era como ejemplificando, no sí, sé. él dice que el conocimiento productivo es como un juego de Scrabble, ¿cierto? Entonces que uno tiene las letricas y con eso puede armar palabras. Ujú. Entonces, no, hay comparativos, miren, hay comparativos muy interesantes cuando uno revisa, digamos, ese Atlas Económico Mundial, Atlas de la Complejidad Económica. Complexity. Miren, aquí uno puede encontrar cuál es la canasta exportadora por país. Yo les mostré este, ¿o no? Les mostré este de los perfiles de los países. Pero no. Bueno, este precisamente es el que construye Ricardo Hausmann con su equipo de investigadores. Ellos cada año van revisando. Entonces, miren, aquí el Producto Interno Bruto per cápita y el puesto que estamos ocupando en el ranking de la competitividad internacional. Entonces, miren, en el año 1995 estábamos en el puesto 59, hoy estamos en el 66. Aquí, la proyección de crecimiento al 2031 es que en promedio cada año vamos a crecer el 2.74%. Entonces, si uno hace un simple ejercicio de valor futuro, tomar estos $6.182 al 2.74, se supone que un país entra a ser de ingresos medios a partir de los $12.000. Entonces, para nosotros duplicar estos $6.000, es decir, para superar los 12.000, a este ritmo de crecimiento nos demoramos 40 años. ¿Cierto? Entonces, de verdad, Colombia tiene que hacer algo con el crecimiento y el crecimiento, como les digo, es inversión. El crecimiento no llega por otra vía. Y aquí este es muy bacano porque es la canasta exportadora nuestra, cómo está conformada. ¿Sí? Déficit de cuenta corriente. Entonces yo siempre discuto una cosa y es, producimos 23% de nuestra canasta de exportaciones en petróleo, 10% en carbón, 3% en petróleos refinados, 2.39 en coque, 5.78 en oro. Es decir, que casi el 50% del producto de las exportaciones colombianas, de estos 53 billones que exportamos, casi la mitad, o pongamos el 40%, está ligado a petróleo y minería. Nosotros tenemos 20 billones de dólares en petróleo y minería. Y tenemos 18 billones de dólares de déficit. Es decir, cosas que importamos de más comparado con todo lo que exportamos. Entonces, yo digo que Colombia tiene que reemplazar 38 billones de dólares en exportaciones. ¿Y qué tan fácil es hacerlo? Entonces, les he mostrado que qué tan rápido se reemplaza esa canasta de exportaciones. Miren cómo ha sido el proceso de diversificación de Colombia. Colombia en los últimos 15 años ha agregado el 1% de su canasta exportadora en nuevos productos. Es decir, Colombia en 15 años ha generado 645 millones de dólares de nuevas exportaciones, de productos diferentes a la canasta que tiene actualmente. Entonces, pues cuando uno revisa ese panorama, pues reemplazar el petróleo, pues en el corto plazo no es nada sencillo, ¿cierto? Si uno es capaz de generar en 15 años 645 millones, hay que reemplazar 38 billones. Nada sencilla la tarea, ¿cierto? Entonces, bueno, eso son cosas por discutir. Y aquí hay cosas muy bacanas. Miren, por ejemplo, Corea del Sur. Corea del Sur era
el país de comparación con Colombia hace 30 años. ¿Sí? Miren dónde ha crecido. Teléfonos, producción de teléfonos 48% y preparaciones de maquillaje. Aparatos y equipamiento de fotografía. Spark Ignition Engines. Partes de motores de ignición. Vidrio. Frutas y nueces y otras vainas. ¿Y en cuánto se ha logrado diversificar en 15 años? El 4% de su canasta exportadora. Cuando uno se devuelve y mira en qué están concentrados, ojo que ellos en la posguerra, pues después de la guerra con Corea del Norte, miren con la canasta exportadora, pues quedaron con una canasta exportadora muy parecida a la de nosotros, era pues como materias primas todo. Y miren, estos son ya 50 años después, ¿cómo están? Entonces miren la parte de electrónica, miren cuánto equivale a petróleo y refinados, 4.42%, minería y toda esta parte de productos básicos, es muy poquito. Ah, bueno, estos son cereales, commodities. Minería está por acá. Pero de hecho es platino, plata, y estos ya tienen algo de transformación, vidrio y, bueno, estos oros, sí, tan. Pero miren lo que pesan estos sectores, es muy poco. Entonces, claro, sin duda alguna, el crecimiento económico pasa por unas dinámicas muy diferentes. En el total exportado, 803 billones, nosotros 50 y pico, 53. Decisiones diferentes, ¿cierto? Decisiones diferentes. Producto Interno Bruto per cápita, 34.997. Esto ya es un país rico. Tercer país en el ranking de complejidad económica. El crecimiento proyectado es el 2.81, que está muy bien para un país que ya creció todo esto, que ya está a este nivel, porque ya es tratar de mantener el nivel de su población. Pero nosotros estamos en $6.000. Nosotros sí tenemos que crecer a un ritmo distinto. Nosotros creciendo a este ritmo vamos a ser pobres el resto de la existencia. Entonces, eso es un tema bien complejo. Pero de nuevo, el secreto está en inversión. El secreto no está por otro lado. Entonces, lo que mencionabas de conocimiento productivo, dos cosas para decir. El Premio Nobel de Economía del año pasado precisamente trabajó en eso, es demostrando el valor de la educación en el crecimiento económico. Hay un modelo de crecimiento económico muy potente que es el modelo de Lucas, que también se basa en eso, en la acumulación de capital humano. Y si uno quiere ver puntualmente, hay estudios ya Pues nos específicos. comparte ese link, por favor. Sí, claro que sí. Miren, digamos, la función de ingresos de Mincer. Hay estudios empíricos para diferentes países, podrían buscar el de Colombia, pero dice para cada nivel de educación cuál es el ingreso. ¿Cierto? O sea, científicamente está demostrado por la ecuación de Mincer que a diferentes niveles de educación hay un ingreso diferencial. ¿Sí? En Colombia está medio medido, yo lo he visto en el ministerio, entonces dicen para un profesional cuánto es el ingreso promedio, para una persona con especialización, para una persona con maestría, para una persona con doctorado. El ingreso, la ecuación de Mincer dice eso. Entonces, a nivel de experiencia, se mira experiencia al cuadrado y el nivel de educación. Entonces, el nivel de educación, miren que va dando un salto. Entonces, claro, hay mucha gente que tiende a cuestionar el tema de la educación. Yo soy muy consciente de eso. De hecho, saben que me puse a hacer un día esa investigación, es porque toda estafa piramidal que existe en el país, ¿desde dónde arranca? Desde desvirtuar la educación formal, ¿cierto? Entonces, lo primero que dicen es que las universidades no sirven para nada, que estudiar no sirve para nada. Entonces, me puse a hacer una investigación de cuántas personas que están en el ranking de los 400 más ricos del mundo están educados en niveles por lo menos de posgrado y cuáles no tienen ningún tipo de educación. Y encontré que de los 400 más ricos del mundo, solo 50 personas no tienen educación. Entonces, pues las otras seguramente tienen que estar haciendo algo bien. ¿Sí? Entonces, sí, ese mito, sí, uno puede encontrar de todo. Uno encuentra gente que tiene un golpe de suerte y la revienta.
pero la educación, según este tema, y este estudio pues se ha hecho alrededor del mundo en muchas partes, lo pueden buscar, ecuación de Mincer o estudios de Mincer para el caso colombiano, es el caso de rendimientos en la educación, lo pueden encontrar, y como les decía, el Premio Nobel de Economía, creo que fue el año pasado o el antepasado, se dedicó precisamente a eso, a determinar el valor de la educación perdón, los rendimientos de la educación, que es cuánto nos retorna la educación, y el otro es la tasa de crecimiento, pues digamos ya visto a nivel de país. Y pensémoslo, es que el rezago de Colombia en gran parte es ese, es que nosotros no tenemos ciencia a la medida. Sí, ustedes revisan un país como Israel que hoy está en el ojo del huracán, pero pues piensen que Israel, siendo un país tan pequeñito, es un país que tiene como, yo no me acuerdo cuántos premios Nobel, pero si uno lo mira, el número de premios Nobel por cada 1000 habitantes es la mayor densidad que existe en el mundo. Y cuando ustedes revisan, pues es una gente que ha logrado cultivar en desiertos, extraer agua del mar para desalinizar y hacer riegos. Han logrado, ahí es donde uno desmitifica el tema de la tierra. Que uno dice, es que tenemos las tierras más fértiles del mundo. Y uno dice, sí, ¿y qué? Y vaya y mire si estos señores lo han necesitado. No lo han necesitado. De hecho, han tenido un poco más de ingenio, seguramente unas dificultades muchísimo mayores, pero lo han logrado de otra manera. ¿Sí? Más ciencia, más desarrollo tecnológico. Miren, hay una empresa que conocí hace poquito, se llama Cornucopia Farms. Pues conocí esta vaina y yo dije, hombre, estamos pendejeando. Son cultivos hidropónicos, recuperan el 89% del agua que utilizan, las cosechas están programadas cada 3 meses y lo hacen en una hectárea de tierra. De hecho, hoy en día tienen tres pisos de cultivo en una sola hectárea de tierra. El nivel de productividad que logran es impresionante, control de plagas completo. La recuperación de agua, lo que les digo, 89% del agua que utilizan en el sistema la integran, 85%, bueno, estaba diciendo una mentira, 85%, ahorran 50% en fertilizantes. Las variedades, todo lo que producen es orgánico, no tienen que echar venenos. Entonces uno vuelve y dice, ¿por qué seguimos insistiendo que la riqueza está en la tierra? Esto sí necesita tierra, pero muy poquita, 1 hectárea de tierra, 2 hectáreas de tierra. No se necesita mucha, es tecnificación. Lo que yo les decía, por ejemplo, la vez pasada del maíz, hablando con un tipo que es experto en cultivo de maíz, les decía, el mejor cultivo en Colombia llega a 8 toneladas por hectárea. El cultivo promedio en Estados Unidos está en 13 toneladas por hectárea. De verdad, ¿para qué nos vamos a poner a cultivar maíz? Mucha gente dice, sí, por el tema de seguridad alimentaria, de acuerdo, listo. Sí, nosotros, nuestro producto básico es la arepa, perfecto. Pero entonces el que cultive maíz hay que subsidiarlo, porque ese man no va a llegar a las 13 toneladas. Es un tema climático, suelos, plagas, sencillamente no va a llegar. Entonces, son preguntas. Son preguntas. No, y el tema de conocimiento productivo, miren, ustedes están en un área campeona, o sea, es que yo pienso algo, seguramente ustedes estarán pasando por eso, yo creo que a mí me pasó en mi momento cuando terminé la maestría en economía. Yo veía que sabía muchas cosas, pero yo no veía cómo iba a poner a trabajar eso. Probablemente el espacio. Uno terminando de pronto la especialización, uno dice, bueno, ¿y esto yo cómo lo voy a aterrizar? Pero uno va encontrando los puentes, uno va logrando como hacerle el aterrizaje a cada una de las cosas. Entonces, yo pienso que una cosa interesante es exploren el tema de servicios. Yo creo que ahí hay un potencial demasiado grande. Bueno, ustedes ya lo están haciendo, es que ustedes están metidos en áreas muy potentes donde seguro toda la batería de conocimiento que tienen no la van a usar en el mismo problema, pero eso les va a permitir a ustedes ir teniendo un recorte de realidad muy distinto. Entonces, conocimiento productivo en últimas es eso hoy. Digamos que todo el potencial que hay en analítica de datos, todo el conocimiento que ustedes ya tienen en términos de algoritmos, procesos, estadística, eso les abre una puerta muy grande. Eso les abre una puerta muy grande. Hoy uno empieza a ver Glassdoor. Entonces, ranking Best Job Glassdoor.
aquí ustedes sacan cuáles son los 10 mejores trabajos de Glassdoor. Enterprise Architect, Full Stack Engineer, Data Scientist. Promedio salarial en Estados Unidos, $120,000. Índice de satisfacción en el trabajo, 4.1 sobre 5. Ofertas que están abiertas en este momento, 10,071. Machine Learning Engineer. Para ustedes moverse a Machine Learning Engineer es muy poquito. Ya saben demasiada estadística. Data Engineer. Esto ya es más aprender a conectar datos. Pero miren, 130,000, 113,000. Dentro de este top 10 están 1, 2, 3. Al menos 3 cosas que ustedes con muy poquitos ajustes llegan. Con una condición, que en este tipo de cargos ya no le piden a uno diplomas. O sea, ya es como prueba de conocimiento y si es capaz de resolverla, hágale. Y arranque, y ya. Y muchos de estos se prestan para ser remotos. Entonces yo insisto mucho en esto. Yo digo que esta es la venganza de los nerds. Bueno, de hecho hay un artículo de Harvard que se llama La venganza de los nerds, pero fue de hace 10 años, hablando sobre el tema de los desarrolladores y de los científicos de datos. Pero científico de datos ha sido top 5 durante los últimos 10 años. Para ustedes esto ya es muy cerquita, es muy fácil. O sea, ya la estadística que tienen, la tienen. De hecho, ¿qué podrían necesitar un poquito más? Es eso. Es como acercarse a esos mercados. Pero programación saben. Por lo menos tienen ya unas bases buenas. Y si no, también son capaces de conseguirlas ya tienen mucha capacidad de aprendizaje autónomo. Entonces, insisto, el potencial de Colombia está en esto. Y si somos capaces de montar laboratorios, el tema biológico. Ahí, digamos, yo creo que nosotros en ese lado de farmacéutica, productos funcionales, cosas como esas, tenemos un potencial gigante, porque si nosotros tenemos una biodiversidad que es completamente, pues, es completamente única. Pero pues, se necesita con qué hacerlo. Se necesita con qué hacerlo. Bueno, démosle pues 30 minuticos al mercado, pues, porque nos fuimos aquí. No, mentiras. Para mí este tema es muy apasionante y sobre todo que yo siento que se enseña muchas veces mercado de valores y se enseña todo esto como si fuese por allá una cosa de otra arista. Y esto realmente en últimas es competitividad. Yo les traía un ejercicio para hoy, pero yo creo que lo hacemos mañana, pero es precisamente para entender eso. Si yo reviso el desempeño de las coberturas de una empresa, ¿cómo puedo entender si la empresa realmente dónde está el beneficio que está obteniendo? ¿Sí? Pero el asunto de una compañía poderse planear en diferentes plazos del tiempo, mantener sus márgenes y poder establecer algo de estabilidad dentro de su ejercicio es un tema determinante. Sí, lo que les decía, pues por un lado, uno sí necesita mayor estabilidad macroeconómica, tomar decisiones de inversión de largo plazo. Cuando el dólar un día está a 4,000 y al día siguiente está a 5,000 y al día siguiente vuelve a 4,000, es muy difícil. Es muy difícil porque por más coberturas que uno haga y por más que se esfuerce en este ejercicio, pues la volatilidad termina generando unos excesos y shocks que no son fáciles de determinar. Pero en términos generales, a esto apuntan las finanzas. Es como nosotros damos un poco más de certidumbre en el panorama de una compañía. Cómo podemos ajustar un poco mejor la estrategia de la empresa, guardando que los márgenes se cumplan. Entonces, miren, digamos, uno que hablábamos es este título del Dollar Index, ¿cierto? Este contrato. Entonces, lo que quería el día de hoy era que lanzáramos una operación, que ustedes abran su plataforma y miremos toda la construcción de la operación. Todavía no hemos visto la parte de análisis de precios, pero la vamos a ver. Pero sí podríamos hacer una breve revisión. Aquí tengo este índice US Dollar Index, pueden revisarlo. Y miremos algunos elementos, ¿sí? Por lo menos extraer alguna información básica que nos sirva a nosotros para tomar algo de decisiones. Entonces miremos, si quieren lo buscan. Ingreso aquí y les voy contando un poquito. Nosotros normalmente en esta página que les he contado que es gratuita, podremos ver mucha información, ¿sí? Podremos ver incluso
algunos resúmenes técnicos que les iré mostrando de los diferentes indicadores que podremos calcular y podremos analizar. Y aquí algunas noticias relacionadas, pues aquí hablan de dollar nurses, losses as use rates in peaking, Argentina stock rally after Milei electoral victory, gold prices steady as Fed fears easy, copper rises on China stimulus, ¿cierto? Entonces uno puede ir viendo aquí algunas noticias que van a estar relacionadas, a veces no tan directamente. Pues lo de Argentina, al dólar, ¿qué le importa? Al dólar no le importa pues, que en un país gane alguien. Pues a no ser que sea China o India o una cosa así gigante, pero de resto, a Estados Unidos poco o nada le afecta lo que pase por aquí. Sin embargo, pues digamos que son elementos que se van destacando más desde el lado de los países latinoamericanos. Por ejemplo, de los precios del oro, sí. Y aquí pues están hablando en particular que se vienen como relajando un poco las condiciones de riesgo con respecto pues como el Fed Fears, es como los temores que hay respecto a la Fed, a las decisiones de seguir subiendo tasas de interés. Ustedes saben que, o no sé si lo tengan muy claro, pero en la medida que las tasas de interés suben en Estados Unidos, hay una presión alcista en términos del precio del dólar. ¿Sí? Porque ¿eso a qué lleva? Pensemos lo que pasa en Colombia. Entonces, la medida que las tasas de interés del Banco de la República suben, también suben las tasas de los CDTs. Y en la medida que suben las tasas de los CDTs, entonces es como un incentivo para que la gente ahorre. Entonces, pensemos que si sube la tasa de referencia en Estados Unidos, el incentivo es ahorrar en dólares. ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces, pues también los otros tienen que subir para compensar. El temor que existía puntualmente en Estados Unidos era que siguieran subiendo tasas por temas de inflación, pero bueno, ya el último dato de inflación ya mostró un poquito más, se ha moderado un poco. Igual vamos a ver pues un poco en ese análisis que podemos llegar a hacer en términos fundamentales, cómo se puede comportar, pero por lo pronto el mensaje que nos dan acá es que se vienen como moderando los temores en el mercado, la gente de pronto ya un poco más tranquila al respecto. Si nosotros lo vamos a ver, pues bueno, ya en términos gráficos, esto se los enseñaré también más adelante, es cómo abordamos técnicamente el mercado. Esto simplemente es utilizar diferentes indicadores que nos sirven a nosotros para medir la direccionalidad y la fuerza en las tendencias. Para esto, pues también hay una batería de desarrollo que ha ido evolucionando en la medida que la tecnología también lo ha permitido. Y hoy encontramos pues diferentes mecanismos que nos permiten a nosotros pues llevar esto a un paso más arriba, ¿cierto? Redes neuronales donde podemos integrar capas con algunos indicadores de estos y tomar mejores decisiones. Pues se ven muchas cosas en el mercado. Pero miren, digamos, aquí tenemos una medición un resumen de los diferentes indicadores para diferentes marcos temporales. Pues digamos, si yo tengo una operación que va en un marco, yo voy a tener que estar 3 meses en este marco. Me dice que es neutral y que según digamos que los indicadores técnicos es neutral y según las medias móviles es una recomendación de compra. En términos generales es una recomendación de venta. Entonces, pues ahí, neutral. Si yo voy a la semanal sí recomienda ventas fuertes. Entonces, por lo que veo en este momento en el mercado, en corto y mediano plazo se está moviendo muy fuerte abajo. Y cuando lo miro en términos diarios, pues también sucede lo mismo. Entonces, más adelante les enseñaré cada uno de estos indicadores, que ustedes entiendan muy bien cómo estamos tomando la decisión. Pero hoy quería que aprovecháramos mercado abierto y tomar una operación de venta, pues o de compra o lo que sea. Aquí yo puedo tomarlo como market aquí. ¿Cierto? Entonces tengo dólar index y lo que voy a hacer es tomar simplemente una operación de venta. Miren las condiciones y lo que hemos venido revisando ya en estos días. El valor nominal de esta operación es de $103,000. El costo o la comisión que me van a cobrar es de $11.37. El margen inicial disponible que tengo es de $63,000. El impacto inicial en el margen es de $2,420 y el impacto en el mantenimiento es de $2,200. Dije que voy a hacer una operación de venta de un contrato. Este contrato
expira el 18 de diciembre, el First Notice Day es 18 de diciembre. Y listo. Aquí vamos a ver dos cosas. Uno, pues bueno, voy a disparar la orden a mercado. Cuando disparo la orden a mercado, lo que sucede es que toma el primer precio que encuentre, ¿cierto? Entonces aquí el ask estaba a 103,25. Aquí me dice que mi operación quedó montada a 103,24. A ese precio la abrí, ¿cierto? Entonces, si yo fuese a cerrar la operación en este momento, la cerraría a 103,25. Perdería las comisiones de entrada y salida, es decir, $22 con 74 centavos, que aquí están resumidos, más el retroceso que tengo en el precio. Entonces, si nosotros esperamos, pues aquí me aparece dónde quedó montada la operación, si yo lo miro en el gráfico. Aquí tengo un gráfico de 1 minuto, lo voy a llevar a un gráfico un poquito más amplio, 30 minutos. Entonces, miren cómo viene. Y así viene el mercado, viene cayendo y cayendo y cayendo en marcos de 30 minutos. Aquí montamos la operación. Entonces, una vez el precio se ha sobrepasado, vamos a entrar en un nivel de ganancia. Por el momento, pues siempre que abrimos una operación, abrimos con ese nivelcito de merma. ¿Por qué? No ha variado nada. Simplemente si yo voy a cerrar la operación en este momento, el mejor precio que encontraría sería este de 123, de 103,25. Unos centavos por encima de mi apertura. 1 centavo por encima de mi apertura. Entonces vamos a ver, cada centavo que baje esto me va a dar, no sé, como unos $6, algo así. 5 o 6 dólares más o menos. Me va a dar. Y pues también muy importante, miren la relación de apalancamiento que tenemos acá. Por el momento no se está moviendo mucho. Obvio, hasta ahora el movimiento es suave, porque hasta ahora estamos apenas viendo la apertura del mercado asiático. Miremos Standard & Poor's 500, que este se mueve mucho más fuerte. Hagamos una comprita aquí a ver cómo nos va. Sí, entonces, bueno, este lo compré. Ah, bueno, este relojito que nos aparece acá nos indica algo, y es que la información que tenemos tiene un retraso de 10 minutos. ¿A qué se debe esto? Pues que estamos utilizando una cuenta de demostración. Entonces no estamos viendo el precio en tiempo real así súper bien definido, sino que tenemos algo de retraso, y eso es normal. Pero, por ejemplo, esta página que les mostré de Investing, esta está en tiempo real, ¿cierto? Si yo voy y miro cómo se está comportando dólar index en este momento. Aquí tengo dólar index y 103,33. Y quiero ver, bueno, pero este es contrato de cotización continua. Si quiero buscar el contrato específico, igual aquí puedo monitorear cómo está variando. Sí, en este estamos cortos, estamos yendo a la baja, estamos favoreciendo un movimiento bajista en el mercado. Y si miramos por este lado, Standard & Poor's 500, vamos a ver cómo se está comportando este alcista, y también lo vamos a poder monitorear en tiempo real acá. ¿Sí? Entonces, pues muchas veces nos toca como apoyarnos de estas herramientas, pero es porque estamos en una versión gratuita de la plataforma. La plataforma realmente no cobra. Lo que cobran son como los sets de información. Entonces, tener conexión en tiempo real con el Standard & Poor's 500 vale como $1. Y tener el mercado de Chicago en tiempo real vale como $7. Pues tampoco son nada costosos. Las podemos operar relativamente baratos. Entonces, anímense ustedes, pues hagan alguna operación. ¿Qué quieren comprar? Profe, yo había comprado dólar y se me la ejecutó en la última vez que habíamos hecho el ejercicio. Ya. ¿Y la Sí, tiene todavía o no? sí, ahí, de hecho, es que ese día que la vimos y creo que, no sé si fue al otro día que volvimos a ver la página, me estaba perdiendo. Y bueno, igual la dejé y ahí estaba rentando. Pero bueno, igual el Bueno. ejercicio lo hice nomás pues como por ejercer una, Claro. una compra. Claro. Pero compré contratos y esos contratos pero dólar no, de oro. Esos contratos de oro son muy costosos. Que se me Ese es llevó alto, toda la ese es como de plata. $200,000. Sí, ese es Es, como, cada contrato está así. ¿Cuánto estará? No sé. compré 10, mire que compré 10 y se me los llevó casi todos. Ya.
Miren, de todas formas aquí sí aparece, la actualización aquí sí se va dando en tiempo real. Aquí dice cuánto es el valor de la posición. Aquí dice menos 45, es porque entre las dos van dando menos 45. Si esta sí se nos actualiza en tiempo real, lo que vemos aquí no nos da. ¿Qué podemos hacer también? Bueno, esto ya igual lo haremos con más calma, pero yo a cada una de estas operaciones le puedo agregar algunas condiciones automáticas. Por ejemplo, yo le puedo agregar, espérense a ver. Close position, at price alert, position details, option depth export, product overview. No lo veo aquí. Lo puedo hacer desde acá. Entonces, miren, yo puedo generar una orden relacionada. A ver si aquí en Positions Detail lo puedo hacer. No. Yo puedo relacionarle órdenes, New Trade. Entonces puedo generar, digamos, una orden Stop. Entonces yo le puedo decir una venta al límite. Un límite. Estoy largo. Entonces sería vender cuando el precio llegue a 4.570. Entonces, 4.570. Listo. Place order. Ahí está. Entonces lo que le estoy diciendo es cuando llega a 4.570, véndame ese contrato que tengo ahí. Sí, miren, aquí me aparece la operación One Limit. ¿Sí? Entonces es que suba $5 y una vez suba $5, venda a ese precio. Y es cuando llegue otra vez a este máximo anterior. Es lo que le estoy pidiendo. Sí, eso me facilita mucho las cosas, poder automatizar parte de la operación, porque pues yo no tendré que estar todo el día aquí mirando a ver eso cuando sube $10 o $20, sino que puedo tener, digamos, esto y también puedo relacionar una orden de máxima pérdida. Yo le puedo relacionar una orden donde yo diga, listo, si llego, aquí está Take Profit or Stop Loss. Digo, listo, si llegamos a tal nivel de pérdidas, sáqueme de la posición porque tampoco voy a arriesgar más de la cuenta. ¿Sí? Parte del éxito del trading, así de corto plazo, lo que se conoce como scalping o se conoce como day trading, está en eso, en uno mantener un límite de pérdidas fijo, que siempre que nosotros veamos movimientos adversos en el precio, pues lleguen niveles donde nosotros logremos algo de estabilidad, ¿cierto? Que logremos estabilizar los precios. Y por lo menos frenar las pérdidas. Y es una de las cosas más importantes. Entonces, bueno, aquí y también a la baja podemos hacer algo con este. Trade, close position. Aquí podemos agregar también, entonces, un sell. Perdón, aquí es un buy en límite. Y lo que vamos a hacer es... ¿qué nivel lo ponemos a vender? A 103 con... Vamos a 103. ¿Cierto? Entonces puedo dejar también automatizada esta operación. Cuando llegue a 103, que recompre estas acciones. ¿Listo? Aquí está. Entonces, esto, como les digo, me permite a mí dejar una automatización de las operaciones, no tener que estar ahí, pues, uno al pie del cañón el día entero, revisando. Aquí en las órdenes están las órdenes como las dejamos organizadas. Aquí podría agregar algunas condiciones adicionales. Y en las posiciones, pues bueno, aquí no me los deja poner, pero pues aquí yo debería también poder crear el close position, aquí market limit, stop. Sí, no, ahí no me la deja, ahí simplemente tendría que disparar el cierre de la operación. Les decía que ahí también... Voy a cerrar en grupo estas dos, pero bueno, podría. Miren que aquí ya en el balance vamos a pasar a positivo. Y miren algo muy importante, esta barrita, utilización del margen. Esto es lo que les digo, que nos está indicando a nosotros el nivel de apalancamiento que estamos llevando.
¿cierto? Entonces, utilización del margen, ¿qué es? Que estamos utilizando el 21% del capital que tenemos en la cuenta. ¿Sí? Pero si ustedes revisan a cuánto estamos expuestos, por este contrato estamos expuestos como a $200.000 y por este otro a $100 y pico mil. Es decir, nuestra exposición total en este momento es como de, vamos acá. La exposición absoluta, $331.000. Y miren que nosotros en la cuenta realmente solo tenemos 40.000, de 63.000, pues 8 por lo menos. Ustedes arrancan como con 100.000. ¿Cierto? Entonces, miren, aquí estábamos en positivo y nos devolvimos un poquito. Sin embargo, pues esto en el corto plazo es demasiado fluctuante, es demasiado cambiante. Vamos a ver entradas y salidas, vamos a ver movimientos del mercado. Yo ya dejé estas operaciones automatizadas. Si quieren, hagan el ensayo, dejen una operación automatizada. ¿Cierto? Pueden poner un limit, una venta al límite, determinen a qué precio van a retirarse de la operación y dejémosla correr hasta mañana a ver qué pasa. Mañana en clase revisamos a ver cómo evolucionaron las operaciones. Si no nos quebramos. Las dos se fueron a positivo y se devolvieron. Es una última miradita aquí a ver cómo van. Aquí estoy mirando en diario. Podemos mirarla en plazos de tiempo más cortos, 5 minutos. Igual este horario es muy estable. Ustedes van a ver que es muy raro. O sea, tiene que pasar algo raro en Asia pues para que el mercado se dispare a estas horas. Y aquí tienen los horarios de apertura. Hong Kong abre en 10 minutos. Tokio cierra en 4 horas y 10 minutos. Perdón, Hong Kong cierra en 6 horas 10 minutos. Sydney cierra en 3 horas 10 minutos. Están abiertos. Cuando aparece verde el relojito es porque están abiertos. Frankfurt va a abrir en 5 horas 10 minutos. Londres en 6 horas. Y New York abre mañana a las 8:30 de la mañana. Y por el momento, bueno, en estos días ya es el cambio de horario. ¿Cuándo cambian el horario? Entonces ya miro. When does it change? Debe ser por acá en estos días. Change on watch. When does the light fall back? Daylight saving time fall back. Beyond time change for in March. The light saving parameters and significant before the last attendant we are ready to start. No, ya cambió. Hace 20 días. Es en el último domingo de octubre, o sea que ya estamos en horario de invierno. Abre a las 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana la apertura del mercado. Bueno, cuenten, ¿qué más compraron por ahí? ¿De qué más se antojaron? Bueno, yo voy a dejar correr esta posición entonces hasta mañana. Ustedes miren las posiciones de ustedes, las vamos monitoreando. Igual esto es, de nuevo, la idea es equivocarse barato, gratis. Y vamos monitoreando. La idea es ir mirando cómo se comportan las operaciones. Es ir ganando también experiencia en las plataformas. Muchas veces, yo creo que a veces despreciamos el quehacer, ¿cierto? Entonces a veces simplificamos lo que a veces es más
mecánico, pero realmente aprender a operar es determinante, ¿cierto? Porque uno se equivoque porque tomó una mala decisión, pero no que se equivoque porque hundió mal el botón. Eso es importante también. Listo, chicos, entonces ahí ya les compartí la lista. Me falta subir, creo que una clase, las otras dos están subiendo ya como a Full HD. Entonces les van a quedar ya las 4 clases y esta apenas me quede también generada, la subo para que la puedan observar. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Profe, Sí. yo les había mencionado que yo esta semana no podía estar en clase mañana martes. Si de Ok. pronto la van a hacer, me graban y pues yo me comprometo a verme la grabación sin problema. Claro que sí, igual pues si quieren mañana por la mañana les confirmo, ustedes me dicen cómo están de tiempo. Y si quieren que mañana hagamos clases, hacemos mañana y si no el miércoles no hay ningún problema. Sí, yo miércoles Profe, y jueves puedo a las 7. profe, a mí me parecería mejor, sí, como lunes y miércoles y luego viernes. Perfecto, perfecto. Como para no quemarnos tampoco todos los días. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Porque así la clase como estuvo hoy estuvo súper chévere, profe, muy charladita, muy chévere, muy interesante. Oye, y lo que les digo es que estas clases así 2 horitas apenas, uno se mete 4 horas y ya funde la máquina. Sí. Total. Tal cual. Listo, perfecto. Entonces, listo, y les voy subiendo entonces las grabaciones de todas formas. Listo. Listo, profe, muchísimas gracias. Vale, listo, que estén muy Hablamos bien. mañana. Que Listo. descansen. Una preguntita en estos 3 minuticos que me desconecté. Claro. ¿Qué pregunta hizo que es que me desconecté del hilo Ah, de no, rojo? no, que si mañana no iba a poder estar. Entonces, que si mañana íbamos a tener clase, que la grabáramos. Pero entonces, Ok. estamos hablando que mejor de pronto tener así espaciadito 3 vecesitas a la semana, no hacerla todos los días tampoco, pues como para no saturarlos. Entonces, no hay problema. Como Listo, ustedes no, quieran. que le estoy de acuerdo, profe, en todo lo que elijan. Yo no tengo problema Listo, asistirles. listo, Gracias. listo. Vale. Gracias. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Feliz noche. Profe, Hablamos. Chao. muchas gracias. Listo. Chao. Listo. Chao.